Bueno, antes entonces de pasar a la reflexión de esta noche, quiero que en reverencia podamos orar, ¿sí?, para encomendarnos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias porque una vez más, una noche más, podemos unirnos por este medio para compartir la palabra, para orar, para alabarte. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, que guíes a Sergio, que, Señor, al meditar en tu palabra podamos escuchar realmente tu voz y que esto se interiorice y podamos llevarlo a la práctica. Señor, sabemos que estamos en tiempos complicados, difíciles, pero confiamos en ti y sabemos que hoy tenés un mensaje para nosotros. Por eso te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero invitarlos a que podamos buscar en la Biblia, ¿sí? Esta es una historia muy conocida, pero que, como bien nos pasa siempre, cada vez que la leemos una vez más, el Señor nos abre los ojos a nuevos lugares, ¿no? A nuevas enseñanzas. Y me gustaría que todos podamos leerla, ¿sí? Que no solo simplemente puedas estar viendo una pantalla, sino que busques allí tu Biblia donde estás y que podamos reflexionar en esta historia juntos. Esto se encuentra allí en el Evangelio según San Juan. San Juan, el capítulo número 11. ¿Sí? Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Sí? San Juan, capítulo número 11, a partir del versículo 1, dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, que era de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. ¿No? En el versículo 2 se abre un paréntesis, ¿sí? Se dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, y que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el versículo 5 vuelve a repetir que Jesús amaba, ¿no?, a Marta, a María y a Lázaro. Cabe destacar que Jesús no tenía un hogar propio, una casa propia como vos y yo tenemos. No, él dependía de la buena voluntad, de la hospitalidad de los discípulos, iba de aldea en aldea predicando y paraba allí donde le daban lugar, ¿no? Pero sí podemos saber que para Jesús la casa de Lázaro era como su casa, ¿no? Y no sé si te habrá pasado sentirte en tu casa en un lugar que no es tu casa. ¿Sí? Sí. No sé si me explico. Pero quizás tener algún amigo, no hablo de familiar, capaz que amigo, un conocido, en el que vos cada vez que vas a su casa, no te digo que le abrís la heladera, ¿no?, pero te sentís en casa, ¿no? Y esto no tiene que ver con las comodidades que pueda haber en la casa, sino con, obviamente, la clase de relación que vos tenés allí. Yo, por ser hijo de pastor y bueno, hoy al ser pastor más todavía, ¿no?, uno viaja, uno anda como un nómade, ¿no?, mudándose de acá para allá y hace muchos amigos por todos lados, ¿no? Y recuerdo cuando era más chico, sí, lo sigo siendo, ¿no?, hacer un gran amigo, ¿no?, en Buenos Aires, Ariel, que pasábamos pero muchísimo tiempo juntos, ¿no? Durante el año él venía a casa a estudiar, después se llevaba todas las materias, tengo que decir la verdad, no me menté. Y en el verano yo iba a la casa, ¿no?, todos los días. Y realmente una hermosa amistad, ¿no? Y 6 hermanos, todos varones, ¿sí? Y todos en la misma pieza. Así que yo me sentía como en casa, uno más, ¿sí? Y la cantidad de experiencias ahí en la casa de los Núñez, ¿no?, en Buenos Aires. Y me sentía como en casa. Y pasan los años y uno se reencuentra y parece que vas y que es tu casa, ¿sí? Hoy él, obvio, ya está casado, ¿no?, tiene su familia, pero sigue habiendo ese grado, ¿no?, de amistad en el que uno va y se siente como si estuviese en su casa. Y créanme que para Jesús la casa de Lázaro era como su casa.
Betania se encontraba a unos 3 kilómetros, ¿sí?, aproximadamente de Jerusalén, y en muchos viajes que el Señor hacía, ¿no?, predicando, sanando, siempre recalaba, hacía una parada allí en la casa de Lázaro. Imagínense ustedes ahora, ¿no?, una enfermedad repentina, grave. Así que envían mensajeros a Jesús. Lo conocían bien a Jesús, sabía todos los milagros que había hecho. Por eso tenían toda su esperanza depositada en Él, y más sabiendo que era su amigo, ¿sí? Por eso vemos el énfasis: Señor, el que amas está enfermo. Yo no sé qué harías vos si te enterás que alguien a quien vos apreciás está enfermo, ¿no? Nosotros hace un par de días nos llegó un mensaje de Manuel Puceto. Ustedes han visto la semana pasada su testimonio, ¿no?, de vida, y de que, bueno, su esposa había tenido un derrame y la tenían que operar de manera urgente, ¿no? Y la verdad que esos son mensajes que uno nunca quisiese escuchar, ¿no?, donde a veces las palabras sobran. Así que, mira, a la medianoche, cuando dijimos, bueno, acá hay que ir, ¿sí? Y más si ellos lo necesitan. Así que, haciendo todos los arreglos, ayer pude ir, pude estar con él, acompañarlo. El pastor local, ¿sí?, Enrique Medina, me dio la posibilidad de oficiar el ungimiento, y hoy fue una operación larga, ¿no?, que ha salido bien, gracias a Dios. Obviamente que dicen que los momentos más complejos vienen, sí, a partir de ahora, pero la esperanza se renueva, ¿no? Y uno dice, hay alguien enfermo, hay alguien que uno quiere, que aprecia mucho, deja todo y va. Yo recuerdo 6 años atrás, cuando nos pasó algo similar con nuestro hijo. Sábado, me acuerdo, estaba predicando, me tocó ir, y al mediodía lo llamo a mi papá, era tipo 1, y ni le podía decir lo que pasaba, pero le conté, y con todo lo que implica, las actividades que hay, ¿no? Un sábado, la junta, las reuniones, a la tarde estaban mi papá y mi mamá con nosotros, ¿no? A los poquitos días estaban mis suegros, que venían desde Comodoro, mi hermano, mi cuñada desde Entre Ríos. O sea, cuando realmente, ¿no?, hay una enfermedad, hay algo difícil, ¿qué no harías? Obviamente que uno viaja, ¿no? Y Jesús se encontraba en Perea, ¿sí?, con sus discípulos, a aproximadamente unos 32 kilómetros. Obviamente uno diría, bueno, en aquellos tiempos realmente era una distancia, pero estaban acostumbrados, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, el versículo 6, que una vez que Jesús recibe este mensaje, dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto, sí, fue un misterio para los discípulos. ¿Cómo no va a ir? ¿Por qué no va? ¿Qué puede haber tan importante que ir a sanar, a curar, teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿sí?, para alguien tan allegado como era Lázaro? Esto desconcertó a los discípulos, ¿no? Y los llevó a pensar otra vez en lo que había acontecido, ¿no?, en que Juan el Bautista estaba en la cárcel, todas las dificultades. ¿Por qué a veces cuando uno espera que Jesús tiene que obrar, obra o no obra? ¿Sí? Y posiblemente levantar sospechas de, bueno, capaz que no es tan amigo. Vieron como esto de las redes sociales, tan ficticio todo, ¿no? El día de tu cumpleaños te saluda todo el mundo. Ahora sacale Facebook, hay que ver cuántos se acuerdan, ¿no? O quizás en los momentos de dificultad, ¿no? ¿Cuántos son los que te golpean la puerta? En los momentos difíciles de la vida, ¿cuántos de esos miles de amigos que uno tiene realmente están cerca? Ahora, Jesús no era hipócrita. Jesús no era que quería demostrar algo que verdaderamente no era. Tampoco podemos pensar en Jesús como alguien que negaba la realidad, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Como parte de un proceso de duelo, negamos lo que pasa, minimizamos la situación.
porque no estamos queriendo enfrentar el problema. No, Jesús bien sabía lo que pasaba. Entonces nos queda una opción, y es pensar que para Cristo la muerte nunca fue un problema, ¿no? Y la historia dice que si bien Él se quedó 2 días más, el versículo 17 dice que cuando vino Jesús, halló que hacía no 2 días, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Si llegó tarde. Aparentemente tarde. En aquellos tiempos los servicios fúnebres, los sepelios duraban mucho más tiempo que ahora, ¿no? Hoy se lo vela y al otro día se hace el entierro. En aquellos tiempos duraba una semana, ¿sí? Una semana. Y en Betania, un pueblo tan pequeño, ¿sí? Lázaro era una persona muy querida, sumamente querida, ¿no? Apreciada. Esa gente que uno dice, la verdad que si había alguien que no tenía que morir, era Lázaro, ¿sí? Una familia muy apreciada, tenía familiares medios lejanos, fariseos, ¿sí? Y el día de su muerte estaban todos allí, ¿no? Personas que lo apreciaban, que lo amaban, personas que simplemente era conocido y era Lázaro y cómo no voy a estar, y otros por curiosidad, otros por compromiso. ¿Cuántas veces pasa esto, que vemos gente que va por compromiso? No tanto por amor al que falleció, sino a sí mismo, ¿no? A decir, tengo que estar, ¿no? Hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y entonces viene una expresión que es muy común, que encierra una idea que siempre está latente en el ser humano, ¿no? Porque dice el versículo 20 que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Su hermana decidió no hacerlo. Y Marta le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no está porque las cosas no salen como uno espera? ¿Cuántas veces le hemos recriminado a Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Ya es tarde. Pero esta historia nos enseña que no hay tiempo, ¿sí?, para pensar que es tarde para Dios. Un Dios que está por encima del tiempo. ¿Sí? No existe la palabra tarde para el Señor. Y vemos que ella le dice, pero yo sé ahora en el versículo 22 que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Ella albergaba una esperanza. No podemos afirmar que la esperanza era de que lo iba a resucitar al instante. No, pero capaz sí que le iba a brindar consuelo. Dice, yo sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y entonces Jesús, le dice, tu hermano va a resucitar, ¿no? Y ella afirma y dice, sí, en el día final. Y Jesús, y ahora viene una de las frases más extraordinarias que encontramos en la Biblia, ¿no? Allí en el versículo 25 le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces Jesús expresa yo soy, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Marta, ¿cuál es el problema? Yo soy la solución a ese problema. Y así como en aquella oportunidad Jesús le expresó, yo soy la resurrección y la vida, déjame decirte que Jesús es la solución para cada problema de la vida. Amén. Si Jesús tuvo solución para una muerte, para un muerto que hacía 4 días que estaba muerto, ¿cómo no va a tener solución a nuestros problemas? Ahora Jesús le hace una pregunta, ¿no? Una vez que Jesús afirma esto y que le dice, yo soy la resurrección y la vida, no pienses en el futuro, yo soy el presente. Versículo 26 le dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dice, ahora vos crees en esto. Y ella hace una afirmación, ¿no?, de que uno podría decir digna de teólogo, ¿no? O sea, sí, Señor, he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sí, Señor, yo sé que no sos un maestro,
que sos el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador que vino a este mundo. Ahora vamos a ver cómo, del dicho al hecho, ¿no? Hay un gran trecho. Hay un gran trecho, porque vamos a ver que después, en el momento de actuar, ella no condice en un principio con lo que decía, ¿no? Y luego dice que se acerca a la hermana, María, que le dice lo mismo que le había dicho la hermana. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿sí? Y un versículo bien breve, ¿sí? El más corto de la Biblia, y esto no es para que los más chiquitos digan, bueno, yo me aprendo esto, ¿no? Próximo videito. Pero el versículo 35 es el más breve, pero no por eso el menos importante, ¿no? Porque encierra un sentido tremendo de lo que es Jesús, ¿no? El versículo 35 dice, Jesús lloró. Y nosotros vemos a un Jesús que está presente, ¿sí? Cuando uno se pregunta dónde está, también está sufriendo, porque nunca entró en el plan de Dios la muerte, porque no fuimos creados para morir, sino para vivir, porque esto es obra del enemigo, porque esto es obra del enemigo, y Él sufre porque nos ve sufrir. Cabe destacar que Jesús no llora por Lázaro, ¿sí? No llora por el muerto, porque sabía que iba a resucitar, sino que llora porque vio el sufrimiento de María, de Marta, algo que conocemos como empatía, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro. Ahora, y esto es muy interesante, ¿no? En el libro El deseado de todas las gentes, en un capítulo titulado, ¿no? Lázaro, ven fuera. Elena de Guay hace como un pantallazo impresionante. Yo la verdad que la vez que había empezado a leer esto decía, pero ¿por qué llora? No entendía, ¿no? Y ella comenta que Jesús logró divisar, ¿sí? A personas que estaban allí. Ustedes se pueden imaginar un velorio de una persona importante, reconocida, estaba todo el mundo, y vio que había gente, reconoció gente que iba a estar el día de su crucifixión. Y se dio cuenta que ni haciendo un milagro tan grande como resucitar un muerto iba a cambiar el destino de esa gente. Que iba a haber gente que, aún viendo ese milagro, lo iba a estar crucificando, ¿no? Jesús lloraba por la salvación. Jesús lloraba porque veía a las personas que amaba sufrir. Y déjame decirte que Jesús también sufre cuando vos y yo sufrimos. Pero esta historia nos enseña que el mayor de los problemas no es enfrentar la muerte, sino es enfrentar la vida sin Cristo. No hay problema que para Dios no tenga solución. Lo que no tiene solución es que vos y yo no le demos el lugar a Jesús en nuestra vida, ¿sí? Y la historia dice que Jesús se acercó al sepulcro, ¿sí? Y que habían muchos de los líderes religiosos que uno se imagina son los que te tienen que estar consolando, son los que tendrían que haber estado, ¿sí? Como quien dice, confiando en que Jesús podía hacer algo, y de pronto vemos totalmente lo contrario, ¿no? El versículo 37 dice que algunos de ellos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? No, tantos milagros. ¿Qué se le acabó el poder? ¡Qué bárbaro! ¿No? Personas que tendrían que haber estado propulsando, ¿no?, la obra de Dios en la tierra, estaban haciendo lo contrario. Y vemos que Jesús se acerca al sepulcro, ¿no? El versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, ¿sí? Y tenía una piedra puesta encima, porque no eran como hoy vemos los cementerios parquizados, no eran nichos, no, eran cuevas, y donde se ponía el difunto y se lo tapaba con una piedra, y uno se imagina a Jesús caminando, acercándose a esa cueva que estaba tapada con una piedra, y cómo lo rodeaba toda la gente. Había servicios fúnebres,
En aquellos tiempos se les pagaba a mujeres, ¿no? Las lloronas, las plañideras, para venir a crear todo un teatro, una escena de llanto, de dolor, que desde lejos uno podía darse cuenta de que era un velorio, ¿no? Porque días y días llorando, gritando, desconsoladamente. Y uno se imagina esa escena, ¿no? A Jesús, a sus discípulos, a María y Marta, personas que realmente estaban entristecidas por la muerte de Lázaro, pero otras personas que simplemente estaban por curiosidad, ¿sí? O estaban buscando un momento para hacer tentar a Jesús. Y de pronto Jesús se para frente al sepulcro y se para frente a esa piedra y le hace un pedido, ¿no? El versículo 39, Jesús dice: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esto es impactante, ¿no? En primer lugar, preguntarnos si es que Jesús necesitaba que le saquen la piedra para poder obrar un milagro. Vos que nos estás viendo ahí, ¿vos creés que Jesús necesitaba que le saquen una piedra porque si no lo veía no funcionaba? Sin duda que no. Era una prueba de fe. Era una prueba de fe. Hacía instantes Marta había declarado que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador que había venido a este mundo. Pero ahora no estaba dispuesto a cumplir la palabra de Dios. Claro está, vamos a ser sinceros. Imagínate que estás en un velorio, el de un ser querido, un ser entrañable, alguien que vos realmente amás, y que pasan 4 días, y que venga alguien y diga, bueno, empiecen a desenterrar, abran el cajón, que tremendo. O sea, nadie iba a hacer eso a menos que crea que podía llegar a pasar algo. Y esa piedra representa todas aquellas cosas en las que nosotros nos aferramos y no hacen más que impedir la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos milagros llegan pero pasan de largo porque uno no es fiel a Dios? Esta historia nos enseña que hay poder en la palabra de Dios, ¿no? Jesús dice: quiten la piedra. Y no sé cuál será esa piedra, no sé qué será en tu vida, sigo en mi vida, que pueda frenar el accionar de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que uno sabe que quizás no están bien, que están mal, pero que bueno, me aferro a ellas? ¿Sí? Porque el cristianismo también tiene que ver con esto, con dejar de lado cosas que nos impiden caminar hacia adelante o que le impiden a Dios obrar en mi vida. Y llegó el momento en que ella tuvo que tomar una decisión, sin importar lo que pudiesen pensar todos los que estaban allí. Pero entender que era tanta la necesidad de Dios en su vida que tenía que decidir ser fiel. Así que pidió que removieran esa piedra. Dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dice que en ese momento, ¿sí?, hubo un silencio, tremendo silencio, que todas las mujeres que estaban llorando y armando un espectáculo no pudieron seguir llorando, no pudieron seguir gritando, porque claro está, se quedaron expectantes para ver qué Jesús estaba por hacer. Incluso los fariseos que estaban criticando, sí, se quedaron expectantes, callados, para ver qué es lo que estaba pasando. Sintieron que la gloria de Dios descendía, que Dios estaba presente, y Jesús exclamó: Lázaro, ven fuera. Y ese silencio que se había generado producto de esta situación fue quebrado por el mismo muerto que se levantó. La gente empezó a glorificar a Dios. Decían: pero ¿quién es este que aún los muertos oyen su voz y vuelven a la vida? Qué hermosa historia, ¿no? El versículo 44 dice que el que estaba muerto salió atadas
las manos, ¿sí? Preso de la muerte y atado los pies. Y Lázaro no solo representa a quienes hoy descansan en el Señor y que cuando Cristo vuelva serán vueltos a la vida, Amén. sino también a todos aquellos que están atados por las circunstancias, por los vicios, por los problemas, y que pueden recibir la liberación a través de Cristo. Amén. Lázaro también representa a aquellos que están muertos en vida, aquellos que espiritualmente no sienten nada, que quizás nacieron en el seno de un hogar cristiano, pero que al pasar los años se han ido alejando, que saben que están lejos, pero no saben cómo volver, que por sus propios medios no pueden volver. Bueno, esta es una historia que también nos enseña que si Jesús tuvo poder para devolverle la vida a Lázaro, ¿cómo no va a tener poder para devolverte la alegría por vivir, la alegría por el cristianismo, por gustar de las escrituras, de la oración? Esta es una historia que también refleja que no hay un hogar destruido que el Señor no pueda restaurar, porque Lázaro puede representar a un matrimonio que ya no siente nada el uno por el otro, que comparten una casa por los bienes, ¿sí? O por el qué dirán, no toman una decisión. Jesús puede transformar tu hogar, tu matrimonio. Jesús puede restaurar tu vida. Dios quiera, ¿sí? No importa el problema que estés pasando, que podamos entender que el problema más grande es enfrentar la vida sin Dios. Que el problema más grande no es ni enfrentar la muerte, sino es enfrentar la vida sin Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te haga recobrar esas esperanzas. Que dejemos de pensar así como Marta, que si las cosas malas pasan, pasan y por qué Dios no está. Dios está. Dios está presente. Pero a veces el problema es que nosotros no le damos el lugar que se merece. Así que me gustaría orar, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Todos tenemos piedras, ¿no? Todos tenemos cosas en las que necesitamos un milagro, una manifestación de Dios. Querido Padre, te damos gracias por esta historia, que nos recuerda que aún las personas que son justas van a sufrir y van a pasar por situaciones sumamente desalentadoras, pero que cuanto más grande es el problema, más grande será tu gloria. Queremos abrirte la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para que puedas restaurar aquella área que está dañada por el pecado, que podamos dejar de lado aquellas cosas a las cuales nos aferramos y aún así sabemos en tu palabra que nos hacen daño. Que en esta noche podamos percibir tu gloria, tu presencia y saber que estás a nuestro lado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.